Bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día de hoy. En el calendario universal de la Iglesia celebramos el día 28, la fiesta de los santos San Simón y San Judas Tadeo. Sin embargo, en el calendario de la Iglesia peruana celebramos el día 28 de octubre la solemnidad al Señor de los Milagros. Una devoción que es muy conocida y muy propagada y que está arraigada en el pueblo peruano y en muchas partes del mundo. Por eso el día 29, día posterior al Señor de los Milagros, queda aplazada la fiesta de estos grandes apóstoles San Simón y San Judas Tadeo. Por eso hoy vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, versículos del 12 al 19. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Simón es conocido con el apodo El Celote, por haber pertenecido a esta secta, llamado también el Cananeo, porque provenía de Caná. En la lista de los apóstoles se ocupa el 10º lugar. La tradición señala que predicó en Egipto y que sufrió el martirio en Persia, donde murió junto con San Judas Tadeo. Y fue sepultado ahí gracias a San Fortunato, obispo de Poitiers, en el siglo VI. Y entre los siglos VII y VIII ya existía una iglesia dedicada a San Simón en Nicoxis, en la costa del Mar Muerto. En la tradición se le representa con una sierra, dado que fue muerto aserrándolo de por medio por los adoradores del sol en Persia. Es así que su fiesta se celebra el 28 de octubre junto con la fiesta de San Judas Tadeo. Él es patrono de los aserradores y de los tintoreros, ya que según la tradición, él mismo era tintorero. En el caso de Judas Tadeo, los evangelios lo presentan como el hermano de Santiago. Y también hacía parte de los 12. A diferencia de aquel que traicionó a Jesús, también llamado Judas, Judas Tadeo se mantuvo fiel a Cristo, de modo que no es el mismo ya que este es San Judas Tadeo, no es Judas el traidor.
y se le conoce como el patrono de las causas imposibles, y su fiesta se celebra conjuntamente con la de este apóstol que estamos nombrando, San Simón Apóstol. Y en los evangelios de Mateo y Marcos se le llama Tadeo, a secas, mientras que Lucas, tanto en su evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, lo llama Judas de Santiago. Al respecto de su vida se conoce muy poco, pero se le toma en cuenta porque aparece mencionado en la lista de los 12 apóstoles. Y de acuerdo al martirologio romano, San Judas Tadeo, tras dejar Judea, luego de Pentecostés, predicó en Mesopotamia y luego en Persia, donde sufrió el martirio junto al apóstol Simón, en la ciudad de Soanis. Es representado en la iconografía con una imagen de Cristo en el pecho, como símbolo de su parentesco con el Señor y su parecido físico con Él. Es conocido como el patrono de los imposibles, así como Santa Rita de Casia. Bien, ¿qué nos quiere decir hoy el Evangelio? El Evangelio nos habla de que Jesús pasó toda la noche en oración, orando. Y al amanecer elige a sus discípulos llamándolos por su nombre. Y una gran muchedumbre los esperaba por el camino. Venían a escucharlo y a que los curasen. Curaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos. Una fuerza curadora salía de él. A veces vivimos atormentados, vivimos llenos de patologías mentales, muchos oleajes que sacuden nuestra vida cristiana. Vivimos con muchas tormentas, afligidos, angustiados, envueltos en una penumbra existencial, donde no se encuentra sentido a lo humano. Infringimos dolor al otro y en ocasiones atormentamos cada paso de libertad que el hermano pueda dar. Unas veces alejamos de la iglesia a quienes necesitan de un consuelo constante, otras veces desentendemos sin preguntarnos por la responsabilidad personal que se debería despertar hacia el otro, que nos contempla en la fe. Pero bien, quisiera hablar sobre la oración. Cuán importante la oración en este mundo en el que a veces camina a un ritmo acelerado, agitado. Cuando una persona ora, entra en una relación personal con Dios, en una relación de amistad con Él. Y la oración eleva el alma a Dios y le pide los bienes que se sujeten a la voluntad de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. De ahí que es parte importante el que oremos diariamente, sin cesar. En efecto, entendemos que a veces cometemos errores al orar. Por eso, yo te pregunto, ¿cómo orar? Orar no se aprende de la misma manera como aprendemos las materias que en algún momento hemos estudiado. A orar, valga la redundancia, se aprende orando, aunque parezca extraño. La oración es un don de Dios. Y esto se obtiene cuando oras. Así como cuando una persona se interesa
en aprender una habilidad, por ejemplo, ser un buen conductor o ser un buen nadador. ¿Y qué es lo que nos tiene que impulsar? Simplemente el deseo de Dios, porque Dios nos ha creado para Él y Él ha impreso en nosotros la necesidad de comunicarnos con Él. Eso es la oración. Aquellos que no les gusta mucho la espiritualidad o el contacto con Dios, si les llega un momento de impotencia o angustia o soledad, es en esa situación cuando de manera casi natural y sin pensarlo mucho, claman a Dios. Sin embargo, no debería ser así. No hay que quedarse secuestrado por esos momentos o por esas situaciones extremas y a veces dejamos solo esos momentos para comunicarnos con Dios. Dios siempre está ahí. No podemos negarlo ni evitarlo. Él nos busca antes que nosotros lo busquemos a Él. Porque decimos que la oración es don. Y es tan humano y tan necesario como comer, como respirar, como amar. Y orar siempre será un privilegio. Porque orar es hablar con Dios, decirle y escucharle. Nos damos cuenta entonces el privilegio significa que nosotros simples criaturas podamos dirigirnos a nuestro Creador para pedirle, para rogarle, para decirle cosas y que Él nos escuche. Consideremos, por tanto, que cada vez que nos encontremos, y siempre tenemos que hacerlo, cada vez que queramos conseguir bienes espirituales, purificación del alma, resistir a las tentaciones, fortaleza en las debilidades, la oración remueve todo eso, el temor, nos da la capacidad para aguantar y nos hace felices. Dice Juan Pablo II, el hombre no puede vivir sin orar, lo mismo que no puede vivir sin respirar. Sin los pulmones de la oración y de la palabra de Dios, si los pulmones de la oración y de la palabra de Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, dice también Benedicto XVI, nos arriesgamos a ahogarnos en medio de las 1000 cosas de todos los días. La oración es la respiración del alma y de la vida. Así que da prioridad al Señor, a ese trato con Él y comunitario. Que la pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros corazones y que estos grandes apóstoles que recordamos hoy, San Simón y San Judas, intercedan por nosotros. Amén.